Buenos días, mi nombre es Fiorella Ruiz. Les damos la bienvenida una vez más a las clases magistrales de la Cámara de Comercio. Bien, aprendiendo un poco más acerca del curso Estadística Básica en Excel para Administradores, vamos a ingresar a la unidad 3, referente a las tablas bidimensionales o también llamadas tablas de doble entrada, muy similares a las tablas de distribución de frecuencia. Entonces veamos las tablas bidimensionales para variables cuantitativas discretas. Es decir, cuando los valores que toman las variables son números enteros. ¿Qué son las tablas bidimensionales? Las tablas bidimensionales, o también llamadas tablas de doble entrada, son tablas de distribución de frecuencia que se trabaja pero con dos variables al mismo tiempo. O sea, ya no con una sola variable como ya lo hemos visto anteriormente, no como una tabla de distribución de frecuencia normal, sino que en este caso unimos dos variables a la vez. ¿Sí? Juntamos dos tipos de variables al mismo tiempo. Esas son las tablas bidimensionales. Este es el formato, la forma que tiene una tabla de doble entrada o bidimensional básica, ¿no? Que se trabaja con dos variables X y Y. Es decir, a partir de estas tablas bidimensionales, nosotros vamos a poder hallar la correlación que existe entre dos variables, ¿no? O sea, qué tan relacionadas o qué tanto influye una variable en la otra, ¿no? Entonces, el primer paso es aprender a hacer las tablas bidimensionales y posteriormente ya vamos a aprender a hacer las correlaciones. Bien, pues olvidemos que como variable independiente siempre va a representar a X y como variable dependiente siempre va a representar a Y. En general en la tabla no importa si aquí ponemos X o acá ponemos X y aquí ponemos Y, eso no influye en realidad en los resultados lo que vamos a obtener. Bien, entonces en un lado ponemos los valores de la variable X y en el otro los valores de la variable Y. Y lo que hacemos aquí es justamente acá, toda esta fila que estoy señalando, ahí van los valores de las variables, aquí también, en esta fila, en esta columna, mejor dicho. Y lo que está dentro de este cuadro ya más grande, la parte más grande, aquí lo que hacemos es realizar un conteo de la frecuencia. O sea, hallamos la frecuencia, que es el conteo, que ya conocemos. Entonces lo que hacemos acá es contar, pero no vamos a usar la función de frecuencia propiamente. O sea, la característica es la misma, que vamos a hacer un conteo, pero tomando las dos variables al mismo tiempo, ¿sí? Las dos variables al mismo tiempo, pero usando otra función que se llama contar.si.conjunto, que me va a permitir hacer el conteo de dos variables al mismo tiempo. Entonces, ese conteo, que le conocemos como frecuencia, eso va a ir en todo este rectángulo grande de aquí. Y donde dice suma, acá también, tanto en la parte horizontal como en la parte vertical, lo que vamos a hacer es sumar todas las filas y columnas respectivamente. Al final, el resultado que nos tiene que dar aquí, donde dice n, es el número de datos que tenemos, ¿sí? Ahora, para trabajar las tablas bidimensionales, es importante resaltar que hay que tener igual cantidad de datos en X como en Y. No podemos trabajar con dos cantidades de datos diferentes. Tiene que ser igual cantidad de datos tanto para X como para Y. Hay que trabajar la misma cantidad de datos. Listo, ahora podemos ver acá. ¿Qué tipos de variables bidimensionales tenemos? Bueno, hay variables en tablas más complejas, pero una de las formas de clasificar estas tablas es para variables cuantitativas y para variables cualitativas. Dentro de las variables cuantitativas tenemos discretas y continuas. Discretas cuando trabajamos con números enteros y continuas cuando trabajamos con números partidos o fraccionados, con decimales en otras palabras. Y las variables cualitativas, aquellas cuyos valores no son números propiamente, ¿no? Sino es otro tipo de información de texto, letras, ¿no? Como por ejemplo, si hablo de la variable color, ¿no? Los valores como que puede tomar esa variable pueden ser rojo, amarillo, azul, etcétera, etcétera, ¿no? Y esos valores no son numéricos. Entonces, esas son las variables cualitativas. Entonces, empezamos. Ahora vamos a desarrollar las variables cualitativas y también en parte las variables cuantitativas, pero solo las discretas. ¿Sí? Las continuas las vemos en la siguiente clase. Recordemos
que cuando teníamos variables cualitativas y queríamos hacer una tabla de distribución de frecuencia simple, ¿qué es lo que hacíamos? Teníamos que codificar cada valor distinto que podía tomar la variable cualitativa, ¿verdad? Le dábamos un código. Por ejemplo, si era rojo, le ponía 1, si me respondía azul, le ponía 2 y así sucesivamente. Entonces, de igual manera aquí hay que darle un código a cada uno de los valores de la variable cualitativa y a partir de eso ya recién se pueden trabajar las tablas bidimensionales, ¿no? Cuando trabajamos con variables cualitativas. Ahora, también pasa que puedo hacer un cruce de dos variables, que una sea cualitativa y la otra sea cuantitativa. También es posible, no hay ningún problema con eso. Siempre y cuando los valores que al final tengamos sean numéricos. Entonces, en el caso de la variable cualitativa, hay que codificar los valores y con esos códigos que yo le he dado, recién trabajo la tabla de distribución de frecuencia de doble entrada. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una tabla de doble entrada o bidimensional? Necesito primero identificar cuáles son mis variables, es decir, cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente. Y los valores, ¿no?, respectivos de cada una de ellas. Segundo paso, hay que determinar las clases para ambas variables. Así como cuando trabajábamos una tabla de distribución de frecuencia simple, que determinábamos las clases para nuestra variable de estudio, en este caso son dos las variables de estudio, ya no es solo una. Entonces hay que identificar las clases correspondientes para ambas variables. Siguiente paso, calcular la frecuencia para ambas variables al mismo tiempo. ¿Sí? Ambas variables al mismo tiempo. Es decir, hay que calcular la frecuencia como calculábamos normalmente en las tablas de distribución de frecuencia, que hacíamos un conteo por cada una de las clases, pero en este caso ese conteo se hace con las dos variables al mismo tiempo. Y por último, es realizar las sumatorias por filas y columnas. ¿Listo? Entonces, como hemos visto en el formato anterior, hay que hacer la sumatoria de todas las filas y columnas de nuestra tabla. Al final, el resultado de la sumatoria de las sumatorias tiene que salirme n, que es el número total de datos que tengo. Sí, tiene que coincidir. Si ese n que me sale al final al sumar todas las sumatorias no me coincide con el número de datos, es porque algo he hecho mal en el conteo de la frecuencia. Entonces tengo que regresar para revisar otra vez el conteo. Me tiene que coincidir exactamente eso con el número de datos. Variables, ejemplos de tipos de variables. Por ejemplo, acá tenemos una lista de variables dependientes e independientes, ¿no? Algunos ejemplos. Por ejemplo, como variable independiente, puedo tomar el precio unitario de algún producto en particular o servicio y el gasto en propaganda, ¿no? Y variables dependientes puede ser volumen en ventas, de ventas, ¿no? En unidades, ¿no? Por ejemplo. Es decir, cómo influye el precio unitario en las ventas de la empresa, ¿no? Entonces, mi variable independiente es el precio, que es independiente, y cómo está influyendo en las ventas. Entonces, las ventas sería mi variable dependiente. Igual, el gasto en propaganda, el gasto que invierte la empresa en publicidad, ¿cómo influye en las ventas de la empresa? Entonces, ese gasto de publicidad o de propaganda es mi variable independiente que esté influyendo en otra. ¿En quién está influyendo? En las ventas de la empresa. Entonces, las ventas sería mi variable dependiente. Igual, si quiero analizar, cruzar, ¿no? Hacer un cruce entre la estatura de los estudiantes y su peso. Pues puedo decir, ¿qué tanto influye la estatura de un estudiante en su peso? Entonces, la estatura sería mi variable independiente y el peso la variable dependiente. Igual, la edad. ¿Cómo influye la edad en el peso de los estudiantes? Son variables de estudio. ¿Listo? Entonces, acá estoy utilizando varias variables de estudio, pero estoy definiendo cuál es la independiente y cuál es la dependiente. Otro ejemplo de variable independiente, el ingreso disponible, ¿no? Que tiene el consumidor o las familias en promedio. ¿Cómo influye
en el consumo de bienes industriales por año. O sea, ¿cómo influye el ingreso de las familias en su consumo? Estoy relacionando dos variables y esta es mi variable dependiente, ¿no? En el caso del consumo. Y la independiente sería el ingreso disponible. Igual. La importación de bienes. ¿Cómo influye la importación de bienes de consumo en el consumo de bienes industriales por año? La importación de bienes sería la variable independiente, que es representada por X, y la dependiente sería el consumo de bienes industriales. Y así sucesivamente. Acá también tengo otros ejemplos de variable independiente, por ejemplo, el precio unitario del bien, el ingreso, el número de integrantes de una familia, y lo puedo cruzar con las unidades consumidas de un bien por familia, que sería mi variable dependiente. Otro ejemplo de variables independientes, el número de habitaciones que hay en una casa, el número de pisos, el área construida, el área techada, ¿no? Y la variable dependiente sería el precio de la vivienda, o sea, cómo influyen estos elementos en el precio de la vivienda. Recordemos que la variable independiente es aquella cuyo valor no depende de nada. En cambio, la variable dependiente, su valor depende de otra variable o de otros factores, ¿no? Como en este caso, el precio de la vivienda va a depender del número de habitaciones, del número de piso, del área construida, etcétera, etcétera, etcétera. Hay esa relación. Sí, hay esa relación que existe entre ambas. Entonces, de esa manera podemos ir observando, viendo cómo identificar una variable dependiente de una variable independiente, ¿no? Las dos. Como ejemplo, acá tenemos el número de unidades consumidas de pan por una familia al día, ¿no? Por las familias en promedio al día. Y el número de integrantes que hay en cada familia, que hay en una familia, ¿no? Entonces acá tenemos la información de diferentes familias y estoy tomando como variable independiente al número de integrantes en una familia y como variable dependiente el consumo de pan, ¿no? Es decir, cómo influye el número de integrantes que hay en una familia en su consumo de pan al día. Entonces, mi variable independiente sería el número de integrantes en la familia y la variable dependiente, que es Y, el consumo de pan, ¿no? Al día. Entonces, en relación a esto, vamos a determinar nuestra tabla de distribución de frecuencia. Entonces, posteriormente, eso nos va a ayudar para cuando queramos hacer las correlaciones correspondientes. Eso nos va a ayudar bastante. Listo, a ver, entonces vamos a ver el desarrollo de cómo lo manejamos esto con las tablas de doble entrada. Entonces, sí o sí, para realizar este tipo de tablas, necesitamos valores numéricos, si no, no podemos desarrollarlo. Entonces, si alguna de mis variables o ambas tuvieran valores cualitativos, simplemente le damos un código, o sea, le asignamos un número específico a cada una de esos valores o alternativas, y ya recién con esos valores numéricos podemos trabajarlo acá en la tabla. ¿Listo? Entonces acá tengo 32 datos, ¿sí? 32 datos. Y este es el formato o el modelo, ¿no? De que va a tener mi tabla de distribución de frecuencia. Este es mi formato. Así es como tiene que terminar. Yo creo que también lo he puesto aquí, sí. Igual que acá en la diapositiva. Este mismo formato, así idéntico, es lo que me tiene que quedar acá. Entonces vamos a borrar la información para desarrollarla desde cero. Listo.
Acá en la parte superior estoy poniendo los valores de mi variable X, que en este caso es el número de integrantes de la familia. Entonces, primer paso, ya he identificado cuál es mi variable X y cuál es mi variable Y. Segundo paso, como está acá. Acá está. Determinar las clases de ambas variables. Entonces yo voy a hacer lo mismo. ¿Cuáles son los valores que van a ser las clases que puede tomar, en este caso, la variable número de integrantes en una familia? ¿Qué valores puede tomar? Entonces los puedo copiar acá aparte y ya luego los voy a ordenar. Los puedo copiar acá arriba y luego ya los ordeno. 4, acá está 4, ¿qué otro valor toma? 3, ¿qué otro valor puede tomar? 8, voy a copiarlo acá. 2, otra vez se repite el 2, ya lo puse, el 3 también, el 4 también. 3 ya está. No hay más. 4, 3, entonces acá hay uno de más. A ver, 4, 3, 8 y 2. Sí, no hay más valores. Vamos a, tenemos una columna acá más. Listo. Voy a ordenar estos datos de aquí, que tengo acá. Nos va a poner de forma ordenada, sí, no nos hemos pasado ningún dato. 2, 3, 4 y 8, sí, son todos los valores. Pongo acá, pero de manera ordenada. 2, 3, 4 y 8. Los mismos valores que he puesto acá arriba, solo que acá los he ordenado, ¿sí? De menor a mayor. De igual manera acá. A ver. Los valores que puede tomar Y en la parte vertical. 15, 10, poner acá 10, 20, 5, 7, 9. Seguimos bajando. El 15 ya lo hemos puesto. 10, 12 ya está. Nos falta el 12. 10, 12 ya hemos puesto. 15, 10 ya está. 5 también está. 7 ya está. 9 ya está. Ya hemos incluido. Listo. Ya están todos los valores. Entonces, estos son todos los valores que puede tomar mi variable Y. Entonces, los voy a ordenar. Entonces, los selecciono y me voy al botón de datos. Y acá tengo para ordenar de menor a mayor. Entonces, le hago clic. Continuar con la selección actual, ordenar. Ya se me ordenó automáticamente. ¿Por qué no he hecho esa misma opción de ordenar automáticamente acá? Porque Excel no me permite ordenar horizontalmente, solo verticalmente. Si la información está en forma horizontal, no me lo ordena, solo si está en forma vertical. Entonces, por eso hemos tenido que hacerlo esto manualmente. Listo. Ahora que ya tengo mis clases, voy a hallar la frecuencia de ambas variables a la vez. Entonces, esto de las clases ya lo hemos visto cuando hemos trabajado rango corto, escalas de distribución de frecuencia con rango corto. Entonces ya sabemos cómo se identifican las clases para cada variable. Hay que ver todos los distintos valores que puede tomar cada variable en este caso, ¿no? Que son 2. Ahora, en una tabla de distribución de frecuencia normal, ¿qué hacíamos? Una vez que ya teníamos las clases definidas, empezábamos a ver, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece el 5 en todo el conjunto de datos? ¿Cuántas veces aparece el 7? ¿Cuántas veces aparece el 9? Y así sucesivamente. Y ese era nuestro conteo de la frecuencia. En este caso, lo que vamos a hacer es contar a la par. ¿Cómo así? Voy a ver cuántas veces se presenta el número 2 de X aquí y al mismo tiempo que sea 5
en Y. Por ejemplo, acá, cuando X es 2 y a la par, a esa misma altura, Y es 5. Entonces tengo que ver cuántas veces se presenta ese caso. Que X sea 2 y al mismo tiempo Y sea 5. Por ejemplo, acá hay un caso, ¿no? Y así tengo que ir bajando y contando. Acá hay otro caso. X es 2 y Y es 5. Y así tengo que seguir contando. ¿Cuántas veces sucede eso? De que X sea 2 y al mismo tiempo Y a esa misma altura sea 5. Eso es lo que vamos a contar aquí. En este casillero de acá abajo, ¿qué vamos a contar? ¿Cuántas veces X es 2 y al mismo tiempo Y es 7? Como acá, X es 2 y a la vez Y es 7. ¿Cuántas veces se presenta ese caso? Acá también lo que tenemos que contar es cuántas veces X es 2 y al mismo tiempo Y es 9. Igual acá, ¿cuántas veces X es 2 y al mismo tiempo Y es 10? ¿Cuántas veces X es 2 y al mismo tiempo Y es 12? Aquí, ¿cuántas veces X es 2 y al mismo tiempo Y es 15? Y al final, ¿cuántas veces X es 2 y Y es 20? Y lo mismo hacemos jugando con el 3, con el 4 y con el 8, hasta terminarlo todo. Lo mismo se hace, ¿no? Estoy uniendo las dos cosas. Es como una tabla de multiplicar más o menos, ¿no? Entonces, si yo lo hiciera manualmente, me voy a tardar más. Ahorita no hay problema porque no hay tantos datos que digamos, no son solo 32. Pero cuando tengo muchos datos, me demoro mucho si voy a estar contándolo así manualmente. Entonces, hay fórmulas para desarrollar eso. ¿Cómo hacemos? Ponemos igual contar punto sí conjunto, contar punto sí conjunto, y primero nos pide el rango. En este caso voy a seleccionar ya todos los valores de la variable X. ¿Sí? Vamos a seleccionar. Vamos a empezar por X. Quiero que X, ahora a esta matriz, este rango que acabo de seleccionar, lo voy a inmovilizar con F4 para que no se mueva y luego pueda arrastrar la fórmula sin problema. Ese es el rango. Punto y coma. Me pide el criterio 1. Ya. Es decir, ¿qué valor quiero que tome X? En este caso quiero que tome el valor de 2. Le voy a poner 2. Le voy a seleccionar la celda del 2. Por ahora no la voy a inmovilizar para poder jalar a toda la columna. La voy a inmovilizar. Punto y coma. Ahora, rango de todos los valores de la variable Y. Igual manera, voy a inmovilizar esa matriz para poder jalar y no se me mueva. Punto y coma. Y ahora voy a seleccionar el valor que está acá. No, bueno, la fórmula lo está tapando, pero es la primera celda que estaba acá, que es la F4. Cuando se les tape por la fórmula que están escribiendo una celda, la pueden escribir igual. En este caso es la F4. Entonces voy a escribirle acá F4. Y ya se me está seleccionando la primera opción o la primera clase de mi variable Y, ¿no? Listo, ahora que ya está seleccionado, ya hemos terminado, o sea, primero he seleccionado la matriz o los datos de la variable X, luego he seleccionado la primera clase de la variable X, que en ambos casos lo he inmovilizado, luego he seleccionado los datos de la matriz de la variable Y, he inmovilizado, y finalmente he seleccionado la primera clase de la variable Y. En este caso no la estoy inmovilizando para que pueda arrastrar la fórmula sin problemas. Cierro el paréntesis y con eso termino de llenar mi fórmula. Presiono Enter. Una vez que ya está la fórmula, simplemente arrastro.
Entonces, ¿qué está pasando? Por ejemplo, acá está cruzando la segunda clase de Y, pero sigue permaneciendo con el 2. Entonces, lo estoy arrastrando verticalmente, y como lo estoy arrastrando verticalmente, por eso es que no he inmovilizado la última celda, para que siga bajando y jalando, pero el 2 sí, para que toda esta columna se cruce con el 2. Por eso es que he inmovilizado el 2, para que toda esta columna se cruce con el 2. Y a medida que vaya bajando, también he inmovilizado las dos matrices o rangos grandes para que el conjunto de datos tampoco no se mueva, no se vaya hacia abajo. Entonces, por eso lo hemos inmovilizado. Y ha corrido bien. No se asusten si en algunos casos les aparece 0 o en varios casos les aparece 0, así como a mí acá. Es normal, no, o sea, no siempre van a tener todas las casillas con algún número que sea diferente a 0, no. A veces van a tener 0. ¿Qué significa? Que no hay ningún caso en esta celda en el que X sea 2 y al mismo tiempo Y sea 9, que no hay ningún caso que se presente así. Cuando no encuentra ningún caso que cumpla con ese criterio, por ejemplo acá también, que X sea 2 y Y al mismo tiempo sea 10, entonces automáticamente le va a poner 0. Pero está bien, o sea, no es que esté mal desarrollado, sino que no se han presentado esos casos acá en la matriz. Lo que importa es que al final acá en esta casilla, cuando yo sume las sumatorias o los totales, me salga igual al número de datos, que en este caso, acá está enumerado, acá son 32 datos. Entonces tienen que salirme 32 datos. Ahí. Listo, ahora que ya lo tengo, puedo arrastrar la fórmula horizontalmente y solo voy a modificar algunas cosas poco a poco. Le hago doble clic. O si desean, lo vuelven a hacer. Para que no se mareen, mejor lo vamos a volver a hacer. Ya, listo. Le pongo acá. Igual, contar, punto sí, punto conjunto. Entonces acá me pide seleccionar el rango. Voy a seleccionar todos los valores de X. Empezamos por X siempre mejor. Inmovilizo la matriz con F4, punto y coma. ¿Qué valor quiero que tome ahora X? Ahora quiero que tome 3. Selecciono el 3, que es la segunda clase, acá arriba. Y voy a inmovilizar de igual manera esa celda. Ya está. Punto y coma. Seleccionar los valores de la variable Y. Selecciono los valores de la variable Y. Inmovilizo de igual manera la matriz con F4. Punto y coma. ¿Qué criterio quiero que cumpla? Quiero que sea la variable, que es la celda que dice F4, que es la primera clase de Y. Quiero que busque en esa matriz el valor de la primera clase. Entonces, como la fórmula me está tapando, voy a ver en qué posición está localizada y lo escribo. Es la celda F4. Entonces voy a escribir F4. Y ya me la seleccionó. No sé si notan unas pequeñas rayitas de verde al fondo que se está seleccionando. Esa última celda no la inmovilizo. Ojo, esa es la única celda que no inmovilizo en toda la fórmula. Como ven, en toda la fórmula estoy inmovilizando todo, menos la última celda que estoy seleccionando. ¿Sí? Para que yo pueda arrastrar verticalmente y se siga corriendo a la siguiente celda de abajo, a la siguiente celda de abajo, pueda correr bien la fórmula. Si no, voy a tener que hacerlo en cada una de las casillas y no, pues demoraría mucho. Cierro el paréntesis, enter. Y hasta aquí, ahora solo arrastro hacia abajo. Y ya se realizó. Listo. Ahora nos vamos a la siguiente, el mismo proceso. A ver, solo voy a editar. Acá está la selección perfecto de mis datos de la matriz X. Ahora lo que voy a cambiar es acá. Ya no quiero jugar con 3. Ya he jugado con 2, he jugado con 3. Ahora me toca jugar con 4. Selecciono el 4. F4 para inmovilizar la celda. Luego se seleccionaban los datos de la variable Y. Perfecto, ya los he seleccionado todos los datos de la variable Y. Ya está inmovilizado. Y la celda aquí es F4. Listo. Ya está corregida mi fórmula. Enter. Arrastro simplemente. De igual manera aquí.
voy a modificar la clase de X y la clase de Y. La clase de X ya no quiero que sea 4, ahora quiero que sea 8. Selecciono el 8, F4 para inmovilizar. Y aquí al final la celda es F4, que es lo único que se está manteniendo, ¿no? Enter. Selecciono, arrastro. Ya está. Listo. Entonces ahora que ya está todo, voy a hacerle igual suma, la fórmula de suma. Me falta poner el igual. Listo. Igual suma. Selecciono todos los datos horizontalmente. Menos las clases. Por favor, no van a seleccionar estas clases en la suma. Estas clases no se seleccionan. Solo su contenido, o sea, las frecuencias en sí. Enter. Como ya he hecho una vez la fórmula, solo arrastro para que se copie hasta el final, ¿no? Igual manera acá. Igual suma. Hay que seleccionar solo los datos de la frecuencia menos su clase. Enter. Y arrastro horizontalmente. Ahora, si sigo arrastrando esta columna horizontalmente, es decir, que me sume toda esta columna, tiene que llegar a 32 datos. Y si me llega a 32, porque exactamente tengo 32 datos acá. Entonces significa que la operación que he realizado está correcto, ¿no? Mis frecuencias están bien calculadas. Y no me he pasado ninguna clase. Si hubiera obviado algún número de aquí, no hubiera incluido, me hubiera olvidado alguna clase, entonces acá no me coincidiría con 32. Me faltarían datos. Pero sí he considerado bien todas mis clases y las frecuencias también están bien calculadas. Entonces, por eso es que sí me coincide acá 32. Lo puedo sumar así verticalmente o lo puedo sumar horizontalmente también. Y de igual manera me tiene que dar 32. Ya sea que sumen los totales de manera horizontal o vertical, les tiene que dar el total de datos que ustedes tienen. En este caso yo tengo 32 datos. Entonces acá me está saliendo 32. Lo he sumado vertical y lo he sumado horizontal y de igual manera me da 32. Entonces significa que está correcto, que se ha realizado bien la operación. Entonces, esta es la forma como se realiza una tabla de doble entrada. Primero identificado quién es mi variable X y quién es mi variable Y. Que en la parte superior he puesto los valores de X, ya que en la parte inferior o vertical he puesto los valores que puede tomar mi variable Y según este conjunto de datos. Luego los he ordenado, ambos, de menor a mayor. Y luego he hecho el conteo, haciendo el cruce de ambas variables al mismo tiempo, usando la fórmula de contar sí conjunto, contar punto sí punto conjunto. Entonces eso me permite hacer el cruce o el conteo de dos variables al mismo tiempo, como acá, ¿no? Que me decía cuántas veces X es 2 y al mismo tiempo Y es 10, que en este caso no hay ningún caso. Aquí, ¿cuántas veces X es 3 y al mismo tiempo Y es 10? 3 veces se presenta ese caso, ¿no? Entonces acá se hace el cruce de las dos variables y acá me dice cuántas veces se presenta ese cruce, esa situación. Entonces va haciendo el conteo. Entonces se hace el conteo ya automáticamente con la fórmula y al final ya tengo esto, ¿no? Los totales que he sumado tanto horizontalmente cada fila he sumado y también he sumado cada columna, ¿no? Para finalmente tener el total acá, que es el número de datos. No me tiene que coincidir con el número de datos exacto. Esa es la fórmula de realizar la tabla de doble entrada. Ahora veamos qué hago en el caso que tenga variables cualitativas. No hay problema. A ver. Vamos a copiar esta información aquí. A ver, voy a cruzar, por ejemplo,
Ujú. Vamos a ponerle el ingreso como variable independiente. Ingreso mensual, ¿sí? Del consumidor. O ingreso mensual por familia. A ver. Y aquí como variable Y le voy a poner consumo de productos industriales. Ya tengo mi variable X y mi variable Y. Ahora voy a cambiar los resultados aquí. Listo, vamos a agregarle una columna más para saber cuántos datos hay en total. A ver, ponemos N. Voy a arrastrar. En este caso tengo 29 datos. Voy a cambiar acá el consumo. Y lo voy a clasificar por alto, medio o bajo. Entonces ya se dan cuenta que los valores que está tomando son cualitativos. Entonces lo pongo acá. Listo. Ya tengo la información. Entonces, como se dan cuenta, acá tengo el ingreso mensual de cada familia y acá está el consumo de productos industriales. El consumo lo estoy clasificando con cómo es su nivel de consumo, es alto, medio o bajo. Entonces, los valores que está tomando aquí la variable Y son cualitativos. Esto estoy hablando de una variable cualitativa. Entonces, vamos a cambiar toda esta información de aquí. Voy a borrarlo todo y lo vamos a realizar. Este es el formato de mi tabla. Bueno, acá siempre va el total. Acá abajo también. Acá voy a poner en la parte horizontal los valores de mi variable X. ¿Cómo se llama mi variable X? Ingreso mensual por familia. Copio, pego, igual acá. Mi variable Y se llama consumo de productos industriales, no el nivel de consumo. Listo, ya lo tengo. Ahora, ¿qué valores puede tomar mi variable X? Entonces empiezo a poner, ya lo ordeno después. 3000, 2000, 1500, 1200. Lo que estoy haciendo es copiar netamente todo lo que dice acá. 3000, 2000, 1500, 1200, 5000. Me va a faltar más columnas, entonces solo voy a agregarle
No hay problema con esto. $1,200, me falta 5,000. 8,000. Y 900. Y ahí ya se va repitiendo todo. A ver. No me va a alcanzar. Falta una columna más. Acá. Listo. Entonces, estos valores los voy a ordenar alfabéticamente. Acá abajo. Entonces empiezo. 900. Ordeno todo esto, lo estoy ordenando acá, de menor a mayor. 1,200. 1,500. Solo estoy ordenando nada más. Facilísimo. 2,000. 3,000. 5,000 y por último 8,000. Listo. Ya he ordenado todos mis datos aquí, ¿no? Vamos a darle el mismo formato. Ya está listo. Muy bien. Ahora que ya lo he ordenado, ya puedo borrar esa parte de acá. Siguiente parte. Tengo que identificar cuáles son mis valores para la variable y. Entonces, en este caso, solo son 3, alto, medio y bajo, que se están repitiendo a lo largo de toda la columna. Entonces, acá ponemos alto, medio y bajo. Pues acá tengo que disminuir, entonces solo son estos de acá. Vamos a reducirle un poquito el tamaño de letra para que pueda ingresar. Ya. Listo. Entonces estas columnas de acá ya no voy a necesitarlas. Listo, me quedo solo con estas. Ojo, tampoco no es necesario, o sea, no es que la cantidad de clases de X tiene que coincidir con la cantidad de clases de Y. No, eso no tiene que coincidir. O sea, si coincide, coincide, ¿no? Pero como lo digo, es simplemente coincidencia. No es que sea una regla que siempre coincida la cantidad de clases de X con las de Y. No, puede ser diferentes. Acá puedo tener, como estamos viendo acá en el ejemplo, acá tengo más clases para X que para Y. Para Y solo tengo 3 clases. Para X tengo más clases. Entonces, no afecta en nada ni tiene nada que ver de que coincide el número de clases que utilizo para X que el número de clases que utilizo para Y. No, eso es indistinto, eso no interesa. Lo que interesa es que tenga igual cantidad de datos en X e igual cantidad de datos en Y. Eso es lo único que importa. Listo, entonces, ¿qué pasa acá? Mis valores para Y no son numéricos, ¿verdad? Son cualitativos. Son cualitativos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá al ladito le voy a poner los valores, estos mismos valores los voy a codificar. Les voy a poner un código a cada valor cualitativo. Entonces, por ejemplo, en el caso de alto le voy a poner 1. ¿Sí? En el caso de alto va a denominarse 1. En el caso de medio le voy a poner 2. Y en el caso de bajo le voy a poner 3. Entonces, estoy codificando cada uno de estos valores. Ustedes le pueden dar el código que deseen. ¿Sí? Lo importante es que lo codifiquen. Porque si no, no van a poder utilizar la fórmula de contar, sí, conjunto. Entonces, estos mismos valores acá tengo que reemplazarlo. Acá también en mi conjunto de datos, no puede seguir con alto, medio y bajo. Tengo que darle también valores numéricos, porque si no, cuando haga la fórmula y seleccione esto, no me lo va a reconocer. Entonces, vamos a hacer algo muy rápido.
Voy a seleccionar todos los valores de Y. Presiono Control B grande. Y me dice buscar. Entonces, acá le voy a hacer clic en reemplazar, donde dice reemplazar. Buscar. Voy a escribir exactamente como lo he escrito aquí, alto, y le voy a decir a todos los que digan alto, que le reemplace con el valor de 1. Alto, 1. Buscar, alto. Reemplazar con, escribo 1. Ahora le digo reemplazar todos. Y ya me reemplazó. Ahora igual, en vez de alto voy a escribir ahora medio. Y voy a decir, todo lo que diga medio, reemplázalo por el valor de 2, que es el código que yo le estoy dando. Ya se realizó el reemplazo. Ahora le voy a escribir bajo. Todo lo que diga bajo, reemplázalo con 3. Todo donde dice bajo, que ahora diga 3. Entonces presiono el botón de reemplazar todos y automáticamente ya se realizó. Una vez que ya está todos los códigos, cierro la ventana y mire, todos mis valores que eran cualitativos ya se me volvieron a cuantitativos. Ahora sí, aquí en la tabla ya puedo trabajar. Entonces le voy a poner igual contar puntos y conjunto. Igual manera selecciono primero todos los variables de X, como hemos hecho arriba. Inmovilizo la matriz F4, punto y coma. Selecciono la primera clase de X, que es 900, la inmovilizo con F4, punto y coma. Selecciono todos los datos de mi variable Y. Todos los datos de mi variable Y. Ya están seleccionados. Igual manera, inmovilizo con F4, punto y coma. Y ahora sí le voy a seleccionar la primera celda que la está tapando la fórmula, que es la G39, ¿no? Es la primera clase. No, mejor dicho, claro, o sea, en teoría acá como veo es la primera, ¿no? Pero como estamos desarrollando en la fórmula, no le puedo seleccionar lo que dice acá alto, ¿no? Que es la celda G39. Tengo que seleccionarle el código que corresponde. Entonces, ¿qué código corresponde? El que está acá en esta celda, en la E39, ¿no? Que lo está tapando la fórmula, pero es la celda E39, donde está el código escrito, que es 1. Entonces acá le voy a escribir E39 y ya se está seleccionando esa celda donde aparece el código respectivo para esa clase. Ya lo tengo, cierro paréntesis, enter. Simplemente arrastro hacia abajo. Y ya se realizó el conteo. Voy a arrastrar horizontalmente y luego simplemente voy a hacer un pequeño ajuste, ¿no? En la fórmula. Doble clic. Mantengo lo seleccionado de la matriz X acá, todos sus datos. Lo que voy a modificar es esto. El valor, ya no voy a jugar con 900, ahora me toca contar con 1200. Selecciono el 1200, F4 inmovilizo. Acá están seleccionados los datos de la variable Y, que ya está inmovilizado. Y lo que voy a cambiar es esto, ¿no? La celda de B, que tiene que ser esta. E39, donde está apareciendo el código. Entonces, igual que aquí, E39, está bien. Arrastro. Y ya está. Lo mismo acá, solo voy a modificar unas pequeñas celdas. El valor de X, que ahora quiero que sea 1500, inmovilizo con F4. Y el valor de Y, que quiero que siga siendo este. Arrastro, ya está. Mismo procedimiento, en lo demás solo modifico los valores de las clases de X y Y. Aquí necesito que sea 2000. Inmovilizo con F4 y acá vuelvo a seleccionar esta celda. Jalo verticalmente. Selecciono el 3000, otra vez F4 inmovilizo.
Y acá le cambio igual, ¿no? Esta celda de acá, el código. Arrastro y se me va a copiar igualito otra vez. Mismo procedimiento, ahora me toca con 5000, F4. Le cambio la última celda acá, que es esta. Enter. Arrastro. Lo mismo aquí. Borro la celda de X. Ahora quiero que sea 8000. Inmovilizo F4. Y de igual manera al final voy a seleccionar esto, ¿no? El código. Ahora que ya tengo el procedimiento, pongo igual suma. Selecciono todo, enter. Arrastro. Lo mismo hago aquí. Solo que sumo verticalmente. Arrastro para que se copie. Igual todo se ha copiado. Y hasta el final puedo arrastrar. Me falta uno más. A ver. Listo. Entonces, N me está saliendo 29. Cuento acá. ¿Cuántos datos hemos dicho que tenemos? 29. Y acá la sumatoria me está saliendo 29. Quiere decir que es correcto. Este 29 está coincidiendo con el número de datos que tengo realmente. Entonces, quiere decir que está bien desarrollada mi tabla de doble entrada. Entonces, esa es una tabla de doble entrada bidimensional. A partir de esto, me va a permitir hacer las relaciones o correlaciones, trabajar las correlaciones entre dos variables para ver qué tanto influye una variable en la otra. ¿Sí? Entonces, para esto me sirven las tablas de doble entrada. Hago el cruce de dos variables, ¿no? Para ver la influencia que tiene una en la otra. En este caso, el ingreso en el consumo de productos industriales, ¿no? El nivel de consumo de productos industriales. Entonces se dan cuenta que para hacer la fórmula acá, no he seleccionado esto que dice alto, medio, bajo. Esto lo he considerado acá para conservar el nombre que tiene realmente, ¿no? Cada variable, ¿no? Pero en realidad con lo que he trabajado son con sus códigos. Porque si voy a usar esta fórmula de contar si conjunto, no me va a contar datos que no sean numéricos. Solo cuenta datos numéricos. Entonces, cuando tengo esa variable cualitativa, tengo que darle un código como he hecho acá, se copie esos códigos aquí y con estos códigos recién se trabaja. No se olviden de esos códigos, también incluirlos acá, en todos los datos de su variable. Que ya no diga alto, medio, bajo, sino le he puesto que diga 1, 2, 3. Entonces lo he codificado todo esto. Le he asignado un código, simplemente con grande, utilizo la función de reemplazar y le pongo que busque todo lo que diga alto y lo cambie por 1. Que busque todo lo que diga medio y le cambio por 2. Que busque todo lo que diga bajo y le cambio por 3. Ok, reemplazar nada más. Una vez que ya tengo todo codificado, ya recién puedo empezar a llenar acá las frecuencias correspondientes en la tabla. Pero seleccionando, no se olviden, estos códigos tienen que tenerlos acá, a un costado aparte, para que puedan seleccionar. Y al momento que ustedes copien y peguen esta información a otro lado, otro documento, ya solo le pegan sin seleccionar estos códigos y no va a haber ningún problema. Entonces solo le ponen copiar y cuando lo van a pegar, tienen que tener en cuenta esto, ¿no? Le ponen esta opción de valores, ¿no? Que pegue solo valores 1, 2, 3 y ya ustedes ya le vuelven a el formato, ¿sí? Se va a copiar sin formato, pero no se va a alterar por las fórmulas que han usado ni por esto. Y normal se copia la información. Y ese es el uso de las tablas de distribución de frecuencia de doble entrada. Entonces, como han visto acá lo que he combinado una variable cuantitativa con una variable cualitativa con la variable cuantitativa. En este caso es cuantitativa discreta porque tengo valores internos, mejor dicho, enteros, ¿sí?
Y en este caso es una variable cualitativa porque sus valores que toma esta variable, que es el nivel de consumo de productos industriales, son valores que no son numéricos. Entonces estoy combinando. También puedo tener dos variables cualitativas que esté cruzando y no hay problema. De igual manera, así como le he dado los códigos acá, tendría que darle los códigos para acá y hacer el reemplazo aquí en la columna respectivamente, ¿no? Y puedo colocarles aquí en el superior los códigos de esa variable, así como he hecho acá, a un costado. Con eso ya se trabaja la fórmula y sin ningún problema se hace el conteo, ¿no? Entonces no hay que hacerse mucho problema cuando decir que mis variables son cualitativas. No puedo usar una fórmula de contar si conjunto o cuando hacen las frecuencias normales. No puedo usar la fórmula de frecuencia. No, sí se puede. Solo hay que darle código, nada más. Hay que fijarlo y si le dan su código correspondiente, entonces normal va a jalar. No va a haber ningún problema. Normal jala la información. ¿Sí? Y ya en sus informes respectivos que uno haga de esta información, simplemente selecciona esto, ¿no? Sin seleccionar los códigos, obviamente. Y ya le vuelven a dar el formato que ustedes tengan, donde lo han copiado, y normal funciona. No va a pasar nada. Entonces, de esa manera se trabaja cuando tengo variables cualitativas. Le ponemos solo un código. Lo único que hemos hecho es seleccionar toda la información, ponerle un control B, donde dice reemplazar. Acá le he puesto el valor, por ejemplo, buscar todo lo que diga abajo, reemplázalo con 3, ¿no? Yo le he puesto un código. Le pueden poner el código numérico que ustedes quieran, pero es que codificar. Entonces, de esa manera los códigos se copian al costado, se van a reemplazar acá también en la matriz de datos. Y cuando se haga la fórmula de contar puntos y punto conjunto, ahora sí va a realizar el conteo sin ningún problema. Entonces, este es un ejemplo de tablas bidimensionales simples. Hay tablas más complejas, sí es cierto, acerca de esto, de las tablas bidimensionales, pero esta es la forma más simple de las tablas, ¿no? Hacerlo de esta manera. Prácticamente acá lo que hemos usado es rango corto para poder hacer esta tabla de doble entrada. También hay tablas bidimensionales que se trabaja con rango grande o por intervalos. También existen ese tipo de tablas que son más complejas aún, ¿no? Dependiendo del número de valores diferentes que podamos tener también en un conjunto de datos. Acá el número de valores diferentes que podíamos tener en cada variable eran pocos, no se podían contabilizar fácilmente. Por eso lo hemos trabajado así, como si fuera rango corto. Listo, entonces eso es todo en cuanto a las tablas de doble entrada o tablas bidimensionales, también llamadas así, donde hacemos el cruce de ambas variables, ¿no? Para finalmente tener toda la información. Listo, entonces nos estamos viendo en una próxima clase de este curso Estadística Básica en Excel para Administradores, esperando hayamos aprendido hoy día un poco más acerca del uso de las tablas bidimensionales. Nos vemos en una próxima sesión.